Ahora le voy a dar la palabra a Alberto Aguilar Iñárritu. Él es miembro cofundador de Save Democracy, es vicepresidente de la COPAL, es un político y escritor mexicano ocupado en los temas de gobernabilidad de la democracia y reforma del Estado. Adelante, Alberto. Gracias, Marce. Muy buenos días a todas mis compañeras y a todos mis compañeros y a quien nos hace el favor de recibirnos en sus aparatos en este Zoom. Es muy claro con la presentación, la buena presentación de las compañeras que me antecedieron, que este 2024, que fue calificado correctamente como un tsunami electoral y se visualizaba como un importantísimo test del estado de la democracia, pues concluyó con una respuesta muy evidente. La democracia en general fue reprobada. Estamos viendo un proceso, una precipitación sumamente fuerte y sumamente grave de los valores y de los consensos democráticos y por tanto los resultados dejan mucho que desear en el sentido de la consolidación de este sistema político. Y entonces nosotros tenemos que ir un poquito más allá, porque debemos preguntarnos cuál es el fondo de todo este problema. Porque no es nuevo, según IDEA, los últimos 5 años, el 47% de los procesos electorales desarrollados en este periodo denotaron justamente la caída de la salud de la democracia. Que en este último, bueno, 1 de cada 3, dice IDEA, entró en un proceso de franco deterioro hasta llegar a la autocracia. Yo me atrevo a llamar, a decir, que estamos asistiendo al agotamiento de un consenso democrático a nivel global, algunas regiones más fuertes que otras, con su paralelo, que es una consolidación de un consenso autocrático. Porque no podemos quedarnos en el plano técnico. Sí sabemos que las elecciones están cuestionadas cada vez más cuestionadas en sus procesos de desarrollo. La mayor parte de los reclamos tiene que ver con vicios al momento de los votos, con vicios al momento del conteo, que eran procesos de alguna manera superados. La verdad es que esos procesos son irresolubles si abajo no hay un consenso ciudadano muy poderoso que lo evite. Y lo que estamos viendo es que no lo hay. A la gente le importa poco. Esa es la verdad. Yo creo que esto va muy de la mano de otro factor que tenemos que anotar por ahí, que es un divorcio, franco divorcio y crecientemente profundo entre intereses y valores. Realmente estamos asistiendo a un proceso donde la gente mira muy cortamente su desempeño en estos momentos en el mundo, en sus países, y lo quiere sacar sus cosas más inmediatas y se desconecta del resto. Es una especie como es una entronización estos famosos algoritmos que tienen redes sociales, donde si tú eres habituado, eres un habitué de determinados temas, pues las redes sociales te están mandando exactamente los mismos temas siempre, ¿no? Un poco el juego de una ardilla corriendo tras la misma esfera, ¿no? Y mucha gente vive así. Es decir, el proceso de las redes, que en sí mismo no es ni bueno ni malo, como ningún avance de la tecnología, es la forma en que se emplean. Y se emplean en un proceso de idiotización creciente. Y esto no tiene correlato o un elemento de peso, de contrapeso, en un proceso organizativo social más fuerte. De hecho, la caída brutal que están teniendo las fórmulas de partidos políticos en el mundo es justamente uno de los grandes problemas que nos lleva a esto. Porque definitivamente sin partidos políticos sólidos no hay democracia. Son saludables y felicitables todos los esfuerzos de la organización civil para manifestarse, pero al momento
de que esto se traduzca en ganar una elección, en asumir el poder, hemos visto en muchos casos, México es un claro ejemplo de esto, que ya no funciona. Es decir, esta idea del anarquismo civilista, de quiten todos los partidos políticos, pongan un ciudadano o ciudadana al frente y con eso ya ganamos y solucionamos todo, bueno, ya no lo cree ni Milei, que mira que lo está teniendo con un gran éxito por allá, ¿no? No hay soporte, no hay sostén. Yo creo que este es un fondo muy grave que estamos teniendo. Yo no sé si llamarle una pérdida de espiritualidad o de alma o no sé de qué, pero la cosa está muy grave y entre los jóvenes es patético. Es patético el nivel de desconexión con su entorno, con la diversidad del entorno, quiero decir, es palpable y es sumamente grave. Entonces, esto es un caldo de cultivo muy interesante que se articula con una evidencia. Las últimas 3 décadas, por lo menos, las democracias consolidadas y las democracias emergentes, como las de América Latina en su mayoría, porque hay que salvar casos honorables como Uruguay, por ejemplo, ¿no? Donde esta es otra historia, afortunadamente. Han venido coincidiendo con un conjunto de políticas, y aquí sí voy a dar el nombre, no como abusa de él el populismo, sino en términos reales, neoliberales que consideraron bueno, que todo estaba en el mercado y que la libertad suprema de la que deriva todo es la libertad del mercado. Y esto nos ha llevado a un proceso evidente y medible de concentración del ingreso brutal. Cuando 80 y tantas personas detentan el mismo ingreso que 3.000 millones de personas, ese juego ya se acabó. Si eso fuera una mesa de póker, no hay manera para seguir jugando póker porque ya no hay lotes. Entonces, esta situación ha coincidido con la democracia en sus promesas de un sistema que tiende a la igualdad, de un sistema que parte de la libertad y que ofrece las posibilidades de ascenso. Pues eso no se da. Y esto se da tanto en países desarrollados como en países emergentes. Los países emergentes es un caldo de cultivo maravilloso esta combinación de factores para el populismo. Porque el populismo llega y se mete exactamente en esos intersticios no resueltos. El caso de México es evidente. Los 3 gobiernos de la transición durante 18 años fueron incapaces de disminuir sustantivamente los niveles de pobreza. Fueron incapaces de reducir el gap enorme entre el valor producido y los salarios pagados. Es decir, y esto evidentemente fue tomado por el populismo con una gran eficacia para decir, bueno, ya basta, ahora vas tú y yo te voy a dar dinero desde el Estado. Una lógica que yo no ataco en sí, pero que sé que no es sostenible en el mediano plazo, como no lo está haciendo ya desde este momento, porque nunca se preocuparon, como los gobiernos de la nación tampoco lo hicieron, por desarrollar, por ejemplo, el motor interno de la economía, impulsar la pequeña y mediana empresa, hacer transferencias tecnológicas importantes para conectarlo con el motor exportador, generar empleo y buenos salarios, que realmente sería un proceso real de superación de la pobreza. Buen empleo con salarios dignos es el camino. Sin embargo, como no tienes ese y tienes que resolver en el corto plazo el tema, pues te doy dinero, que tampoco lo puedes atacar porque es evidente que la gente necesitaba ese dinero. Y eso es lo que ha dado la base de soporte de estos movimientos. 2018 y 2024 en México ganaron estos sectores populistas a partir de la pobreza y su derivada natural, la ignorancia, que constituye una enorme proporción de la población y que nos está haciendo una crítica precisa de que nuestros modelos propuestos vestidos de democracia no solucionaron los temas de esa gente. Y entonces ahora tenemos un enorme problema porque estos populistas, para consolidarse todavía más, golpean el deteriorado, el debilitado Estado, que ese es otro factor que yo pongo en la mesa, Estado de derecho, Estado social y democrático de derecho, para concentrar el poder en un pináculo. Es decir, es un proceso cuasi monárquico populista que se empieza a crear, en algunos países ya es absolutamente consolidado como Nicaragua, ¿verdad? Donde hay una pareja real que se reproduce,
Pero en el caso de México está entrando en esa dinámica con un enorme soporte popular de un 60%. Entonces, esta es la situación que tenemos que atender. Y voy a detenerme un poquito más en este factor que metí un poquito a última hora, que es el tema de debilitamiento del Estado-Nación. El debilitamiento del Estado-Nación es una realidad que se viene proyectando desde hace muchos años. Y se viene proyectando tanto como resultante de las transformaciones globales que están invitando, impulsando, estimulando un creciente proceso de regionalización de naciones para crear nuevos bloques con base económica, serán políticas, pero que no se termina de resolver. Y entonces las posibilidades, al no resolverse, de los estados-nación para enfrentar grandes retos como el cambio climático, como la delincuencia organizada, como el proceso financista, donde el financiarismo, también como otro de los resultados de este proceso de concentración económica tan brutal, dedica cada vez menos recursos a la producción real y mucho más recursos a la especulación, lo cual se convierte en una burbuja muy peligrosa que nos va a llevar a la siguiente crisis y todo el mundo lo plantea ya, una crisis muy grande. Evidentemente tampoco tiene posibilidades en la arquitectura multilateral que está basada en esos debilitados estados-nación para hacerle frente a los retos del reacomodo de la multipolaridad global. Y por eso las guerras se siguen precipitando y se siguen saliendo de cauce. Y lo seguirán haciendo porque no hay manera de reorganizar una arquitectura que las gestione a partir de los debilitados estados-nación. Pero hay algo más grave todavía, que es el de la debilitación interna de estos procesos, donde cada día importa menos que tú tengas una sanidad institucional que te permita resolver tus conflictos desde el ámbito de la política institucional y estamos arribando a procesos donde se certifica y se pondera y se califica de manera muy importante el regreso a la fuerza. Los hombres fuertes, como lógica central para resolver los problemas. Estamos llegando a un proceso creciente de Wild Wild West. Y esto es una cosa que debemos tenerla muy clara, ¿no? Paradójicamente, en el caso de Asia, este fenómeno no se está dando como tal porque ahí está operando los modelos autoritarios desarrollistas. Y entonces ahí se convierte esto en un factor en Occidente que la gente dice, mira, allá no tienen este problema porque tienen un mando. Y la gente se empieza a entusiasmar con esa lógica. Es decir, lo que estamos enfrentando, para no alargarme mucho en este proceso, es una carencia de salidas en términos, punto número uno, de regresar o de seguir, de evitar este divorcio entre intereses y valores. Dos, la posibilidad de hacer creíble que la política todavía puede resolver estas cuestiones. La organización de la sociedad y de los partidos políticos para lograrlo. Y seguir de alguna manera en el debate del discurso y de las narrativas para sembrar semillas distintas al autoritarismo populista o a la extrema derecha que también está entrando en el proceso para decirte, bueno, sí hay salidas sociales y democráticas de derecho para poder avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto Aguilar Iñárritu. Yo resumiría su participación en este webinar sobre balance 2024, que podría resumirse en un consenso de la población hacia las autocracias y preocupante este proceso del que hablas, este proceso de idiotización creciente que a mí me gustaría que en algún momento Maribel, que tiene mucho más trato con los jóvenes, un trato diario con los jóvenes desde su participación en las universidades, esto que dice Alberto Aguilar de esta desconexión de las nuevas generaciones de su entorno, pero eso lo dejamos hacia el final. Quisiera hacer una pequeña pausa para agradecer a todos los que nos acompañan desde diferentes estados de México, Durango, Puebla, Ciudad de México, Aguascalientes, Estado de México, desde Colombia, desde República Dominicana, desde Estados Unidos, Israel
Italia, Argentina, Bolivia, Perú, Chile. Muchísimas gracias por acompañarnos y les recuerdo que pueden poner ya sus preguntas en el chat que está abierto para todos. Gracias, Nora. Nos dice Tiziana Bertaccini desde Italia: en América Latina son los jóvenes que se inclinan más por el autoritarismo. La población mexicana, y Miriam Handam, la población mexicana no quiere ver nada con los partidos políticos, están asqueados de su falta de ética, civilidad y corrupción desmedida. Seguimos con Aguilar. Sí, bueno, la verdad es que la agenda que tenemos enfrente es la misma que teníamos antes de que los populistas llegaran. Lo que necesitamos hacer ahora es explicarla mejor y convocar a que se genere. Lo que le falta a México, por ejemplo, es un nuevo pacto social que pueda soportar esa esa nueva etapa de la historia política de México que se llama República de la Democracia. Nosotros constituimos este país con tres repúblicas, una república federalista que permitió que México no se desgajara en varios países, una república laica que permitió el surgimiento del Estado mexicano y una república social de la revolución que generó un proceso de ascenso y de mayor igualdad en el país. Pero no hemos avanzado hacia una república democrática. Sí, avanzamos hacia una lógica de democratización de las reglas de acceso al poder, pero nunca avanzamos en términos de la modificación de las reglas de ejercicio del poder. Y ahí está el origen del debilitamiento del Estado mexicano, muy a cargo del excesivo peso presidencialista que siguió teniendo el régimen aún con la democracia. Y ahí está el enorme problema. Ahora, ¿cómo convocar a la gente primero a poder hacer que esto lo hagan suyo, que sea parte explicable y tangible de la solución de sus necesidades y al mismo tiempo organizarnos políticamente para que suceda? Y desde luego, en este proceso no vamos a ganar nada siguiendo la lógica de denostar a los partidos políticos. Si las democracias no tienen partidos políticos, tampoco existen. Son concomitantes. Dejémonos ya de ilusiones anarquistas. No son reales. Sirven a lo mejor para mostrar los enojos, pero no funcionan. Entonces, aquí tenemos un fuerte proceso organizativo de restituir el sistema de partidos. Y no va a ser fácil ni va a ser corto, pero hay que comenzarlo. La cosa tampoco está planteada para que haya una eternidad de populismo. El populismo, como dice esa famosa sentencia, donde está tu fuerza, está tu debilidad, tiene serias contradicciones que van a impedir su permanencia durante mucho tiempo. Pero no se puede solamente apostar a la caída de esa propuesta, sino hay que generar algo nuevo. Y aquí, evidentemente, no lo podemos hacer si solamente dejamos ese tema a los políticos o a los críticos analistas o algo así. Si esto no se traduce en la creación de un nuevo consenso, donde los jóvenes tengan un rol muy importante, y el dato que tenía Tiziana de que son los jóvenes los más proclives al autoritarismo, bueno, no vamos a poder avanzar nada. Así que más que estar disparando para todos lados, hay que sentarse a ver cómo le vamos a hacer para reorganizarnos. Gracias. Gracias, Alberto. Gracias, estimada Delia. Seguramente aquí Alberto Aguilar o Luis Núñez querrán hacer una puntualización al respecto. Bueno, mira, yo creo que parte de la decadencia de este proceso de convivencia en materia de valores tiene que ver con la pérdida de confianza en la política, porque la política ha sido asumida como un factor de beneficio personal muy bien irradiada con una serie de factores de corrupción y demás, y de beneficio para los actores y de poco alcance para la sociedad. Y esto, bueno, lejos de ser un asunto que no sea cierto en muchos casos,
Lo que sí nos lleva a una situación donde nos quedamos sin instrumentos, porque evidentemente la conflictividad de la sociedad no va a terminar. Y lo único que tenemos para que esa conflictividad no se traduzca en guerra es la política. Cuando eso fracasa, pues estamos en la guerra y no hay otra. Y de la guerra no hay soluciones. Gana el que tiene más fuerza. Punto. No hay más. No hay soluciones democráticas, ni libertarias, ni nada de lo que acabamos de decir. Entonces, lo único que tenemos que hacer es recuperar la política. Por otro lado, respecto a los partidos políticos, seamos claros, no estamos hablando únicamente de organizaciones de participación electoral, estamos hablando de circunstancias donde tenemos que distinguir entre corrientes políticas históricas que cada sociedad se va generando, que no las inventas de un día para otro y que son la simiente de la construcción de ese nuevo proceso de acuerdo político, de las operaciones que se crearon sobre todo en el periodo de abuso electorero de las reglas de acceso al poder, donde el negocio estaba en llegar, ya después cumplir no. Y llegar costaba dinero y te decía ganar dinero. Y eso, bueno, se llamó partido político, pero poco tiene que ver con el asunto. Es decir, el incentivo es el que tuvo el problema, porque como no había un mecanismo de empoderamiento ciudadano para hacer cumplir, el planteamiento básico era, bueno, tú preocúpate por llegar. Oye, pero necesito dinero porque cuesta mucho los medios. Y, bueno, pues júntalo, legal o ilegal, ese es otro problema. Se abandonó la tierra, no hubo trabajo de pactos en tierra, la sociedad no tenía capilaridad en ese sentido y por eso las democracias electoreras son democracias incompletas y no te van a generar un proceso de ejercicio político en el sentido de conciliar conflictos para llegar a una nueva institucionalidad. Entonces el camino está claro. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues hacerlo. No tenemos que hacer otra. Tampoco podemos quedarnos en la coyuntura como si fuera la eternidad. Estamos pasando por la resaca del periodo electorero y neoliberal de las democracias. Asumámoslo. Gracias, Alberto. Em, Hay una pregunta que me parece lo más interesante de Manuel Carrillo que dice, buenos días, interesantes intervenciones. ¿Está la democracia en crisis o estamos ante el fin de la democracia? En 1975 se publicó un reporte sobre gobernabilidad de las democracias suscrito por Crosier, Huntington y Watanuki. En esa nota se mencionaba que en la década de los 20 del siglo pasado, Oswald Spengler se refería a la declinación de Occidente en clara alusión al sistema democrático. Mi posición es que la democracia está en crisis y no estamos aún en sus funerales. Es su sistema que puede generar autocríticas y reformas. La corriente de Oriente descalifica la democracia por ineficiente y complicada, sin embargo, nos dice que supriman las libertades políticas y cívicas. Por ello creo que la democracia como sistema de vida humanista prevalecerá. El reto será saber cómo, cuándo y con quiénes. ¿Quién quiere contestar? Sí, mira, yo no creo que estemos hablando de los funerales de la democracia, ni mucho menos. Yo sí creo que estamos hablando de la crítica profunda de la sociedad y de los que estamos comprometidos con la democracia al modelo electorero y oligárquico de democracia que hemos venido viviendo en las últimas 3 décadas. Eso es lo que se acabó. Eso es lo que hizo que se colapsaran los sistemas de partido. Eso es lo que provocó y puso el piso para el ascenso del populismo, no el concepto de democracia como tal. Lo que pasa es que ese concepto de democracia como tal no ha sido tangible para la ciudadanía, porque basta con meterte a los focus group para preguntarle por qué votan por una opción que les quita la seguridad social, no les da medicinas, que los mantiene en la inseguridad, etcétera, 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 que es corrupta y te responden, bueno, es que no me das eso, pero me da dinero. Bueno, es que inseguro he estado siempre. Bueno, corruptos son todos. Entonces, bajo un mecanismo de ese tipo es muy complicado que tú luches en las narrativas por ganar esas posiciones. Pero yo creo que tampoco lo que estamos viviendo en términos del ascenso populista autocrático es algo que se va a quedar para la eternidad. Primero, es un modelo que para subsistir necesita profundizar sus antípodas, sus polarizaciones ad infinitum.
y estar negando la realidad continuamente para poder hacer creer que lo que está proponiendo funciona. Y eso a la larga no tiene solución. Lo importante es mantener presente esa flama de compromiso democrático social en la sociedad y establecer los mecanismos de organización política que se requieran. Una fórmula muy natural en estos procesos es la generación de frentes amplios. Esa experiencia la hemos tenido muy bien alimentada en Uruguay, que ahora volvió a ganar las elecciones del Frente Amplio, que recordemos que son 52 partidos que van de la democracia cristiana al Partido Comunista y que se ponen perfectamente de acuerdo porque tienen objetivos de Estado claros. El mismo fenómeno lo vivimos con la concentración chilena, que permitió desmontar el poder de Pinochet y generar una nueva etapa de la democracia en Chile. Entonces, esto no es estático, esto siempre está en movimiento y lo importante es no cejar en un camino de democracia, pero sí ser crítico con lo que no ha funcionado para no seguirlo haciendo. Gracias. Y para finalizar, les voy a dar un minuto a cada uno para que den una reflexión final. Alberto. Muchas gracias a todas y a todos y a quienes tuvieron la amabilidad de compartir con nosotros el Zoom. Pongamos en la agenda de la lucha por la democracia el rescate de un fuerte contenido de valores. En esta sociedad occidental tan consumista, tan vacía, tan sola, tan perdida, es urgente regresar a los valores. No estoy hablando de una perspectiva única, sino desde la diversidad, pero que esté presente el alma en lo que hagamos. Gracias. Gracias, Alberto.